Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Obras Maestras del Museo Cerralbo. En esta ocasión vamos a aproximarnos a una escultura, La niña jugando a las tabas, que está realizada en bronce fundido. Para conocerla, nos encontramos hoy en la Galería Tercera del piso principal del Palacio, el lugar donde se encuentran las colecciones de Enrique de Aguilera y Gamboa, el 17º marqués de Cerralbo. La Galería Tercera es una de las 3 estancias del Palacio que servían para distribuir a los numerosos invitados a las fastuosas reuniones que se realizaban en el salón de baile. En esta sala, o galería, destacan varias de las piezas que en ella se encuentran, como los escritorios de tipología salmantina o los arcones neorrenacentistas. También encontramos en ella, a los lados, los bustos de mármol que se van a alternar con estos grandes espejos de moldura dorada. El marqués, que había concebido el palacio para dar visibilidad a sus colecciones, a imitación de los gabinetes científicos y las galerías de arte italianas, va a escoger estas galerías como espacios donde exponer las mejores pinturas de su colección. Tenemos ejemplos como el San Francisco en éxtasis del Greco, el Jacob con los rebaños de Labán pintado por el taller de José de Ribera, o la aparición del Niño Jesús a San Antonio de Padua, de Mariano Salvador Maella. Además, la colección de escultura del marqués la encontramos expuesta a lo largo de todo el museo, ya que esta misma va a abarcar también diferentes periodos y horizontes culturales, así como la elaboración de la escultura en diferentes soportes. Entre las piezas más antiguas encontramos algunos ejemplos en la sala de columnitas, con una gran variedad de figuras procedentes de la cultura egipcia, griega, etrusca y romana. Pero también vamos a encontrar en la colección piezas de escultura devocional barroca o escultura contemporánea, como el busto femenino de Aristide Petrilli de finales del siglo XIX, que se encuentra ubicado en el Salón Chaflán. Junto a las obras mencionadas se encuentra la pieza que nos ocupa hoy. Esta obra es una escultura realizada en bulto redondo, en bronce, en el siglo XIX. Se desconoce quién fue el autor de la escultura, pero nos remite a una corriente artística y escultórica de recuperación del pasado y fascinación por la antigüedad, que nos va a permitir además realizar un recorrido por la historia de la escultura, ya que remite a varias épocas distintas. Podemos decir esto porque aunque fue realizada en el siglo XIX, está tomada de una pieza original de época helenística, realizada en el siglo II a.C. Esta pieza original griega se encuentra actualmente perdida, pero sabemos que a través de otra copia romana, realizada en el siglo II, se hizo esta pieza. Desconocemos el motivo por el que se realizó la copia romana que ha permitido conocer la obra griega, aunque en el momento de su descubrimiento se pensó que se trataba de una escultura funeraria, al considerarla como el retrato de una joven fallecida, cuando fue encontrada en el Monte Celio, en la misma ciudad de Roma. En la actualidad se conserva y expone esta escultura romana en el Altes Museum de Berlín. Resulta curioso encontrar una escultura del siglo XIX que es copia de una escultura romana que a su vez es copia de una escultura griega, aunque este hecho no es poco habitual y responde a muchos motivos. Uno de los más destacados se resume en aprendizaje. En la actualidad se conservan en los museos del mundo y fundamentalmente en Europa un gran número de esculturas del siglo XIX que toman como originales esculturas de la antigüedad. Y es que este furor por la copia de piezas de la antigüedad deriva en parte de un interés por la enseñanza y el aprendizaje, ya que en el siglo XIX se realizan un gran número de obras en el marco del neoaticismo, un fenómeno cultural y artístico que centra su atención de forma exclusiva en las obras realizadas por artistas griegos en época helenística y también romana. Al igual que ocurría en las academias, desde el temprano siglo XVI, a la más cercana Ilustración, las copias de esculturas clásicas se utilizaban con el fundamental propósito de la enseñanza. Servían para que los artistas en ciernes formaran su técnica y su estilo a través de la copia de los grandes ejemplos del pasado. Por ello, serán encargadas numerosas copias y también moldes de estas obras. Velázquez, por ejemplo, a mediados del siglo XVII, trajo de Italia estatuas y vaciados de las mejores esculturas de Roma. Unos siglos después, en 1829, tras la apertura del Museo Arqueológico de Atenas, se dispararon las solicitudes para realizar copias y moldes de las esculturas expuestas. ¿Cuál era el motivo? El interés científico por las piezas. Y es que las personas del siglo XIX querían estas esculturas para decorar sus casas, palacios y ciudades, pero sobre todo para aprender a conocer a los antiguos. Al mismo tiempo, una clara respuesta a la pregunta de por qué se hacían copias de las obras de la antigüedad es por motivos de conservación. ¿Cuántas obras griegas en bronce se conservan? Son pocas las que nos vienen a la mente. ¿Es porque los griegos no trabajaban el bronce? No es así, sino que el motivo se debe a la conservación del bronce, un material mucho más sensible al paso del tiempo que otros, como puede ser el mármol. Además,
La escultura que nos ocupa en esta edición de Obras Maestras presenta una tipología muy particular. ¿Qué representa? Es una niña que se encuentra sentada en el suelo, con la mirada fija hacia abajo, alargando su brazo derecho, extendido. La representación de la infancia en la escultura no es algo muy habitual, aunque está presente desde la antigüedad hasta nuestros días. En numerosos casos, la representación infantil se ha vinculado con iconografías basadas en la fragilidad, en la inocencia, la diversión o la vida cotidiana. Una de las esculturas infantiles más conocidas es el joven quitándose una espina, o el espinario, otro bronce helenístico que se conserva en los museos capitolinos de Roma y del que se van a encontrar copias por los grandes museos y colecciones de Europa, entre ellos el Palacio Real de Aranjuez o el Museo del Prado. El espinario del Museo del Prado, por cierto, procede del envío de esculturas que el pintor Diego de Velázquez trajo de Italia y del que hablábamos hace unos instantes. En la antigüedad, además, la iconografía infantil se vinculaba con deidades, tal y como se aprecia en la copia romana de la escultura griega de Hermes con el niño Dioniso. Además, encontramos numerosas representaciones infantiles en las que estos niños van a aparecer jugando, como es el caso de nuestra pieza. Durante la Edad Media, la concepción de la infancia cambia, ya que hasta el siglo XV los niños a partir de los 7 años eran considerados adultos, incluso se van a vestir como tales. Estas circunstancias van a hacer que el arte medieval no diferenciara la infancia o no tratara de representarla como había ocurrido en el helenismo y en época romana. Ese podríamos llamar sentimiento de infancia volverá a surgir a partir del siglo XV en Europa. En el Renacimiento y en el Barroco, la infancia va a aparecer desde el punto de vista mítico-religioso. Por supuesto, la representación del niño por excelencia, dentro del mundo occidental, claro, es la del niño Jesús, de la que vamos a encontrar grandes ejemplos en el Renacimiento y en el Barroco, como en la figura del buen pastor en marfil del Museo Cerralbo, una pequeña pieza de origen luso-indio que fue realizada en el siglo XVII. Regresando a la pieza, destaca en ella una cierta dulzura. Está tratada con mucho detalle, destacando la belleza del rostro infantil, los pliegues sinuosos de su ropaje, que van a realzar una representación de la infancia desde la ternura. La niña viste un chitón largo hasta los tobillos, con mangas cortas. El chitón es una prenda de vestir de la antigua Grecia, una especie de túnica que llevaban tanto los hombres como las mujeres. La tela tenía originalmente forma cuadrangular y adquiría la forma específica mediante su colocación alrededor del cuerpo, atando los extremos con alfileres, cosiéndolos o con fíbulas. En este caso, vemos cómo la tela cae hasta el codo, dejando el hombro y el pecho al descubierto, y se cierra con estas abotonaduras sobre el otro lado, sobre el brazo derecho. La niña está sentada en el suelo con las piernas flexionadas, tiene todo el peso de su cuerpo apoyado en el suelo, en la mano y en las piernas, y vemos cómo extiende el brazo derecho, en gesto de lanzar algo. ¿Qué es lo que está lanzando? Tanto su mirada como su peso se dirigen hacia la izquierda, donde se va a encontrar el juguete, las tabas. Las tabas son un juego tradicional presente desde la antigüedad hasta nuestro pasado más reciente. Este juego de azar lo encontramos en época helenística como astragaloi. Es un juego vinculado a la adivinación cuyo elemento principal son huesos de animales, las tabas, unos pequeños huesecillos que se encuentran en el tarso, la parte posterior del pie, y que provienen principalmente de animales como el cordero, la cabra o la vaca. Este hueso tiene unas características particulares. Es sólido, tiene forma de cubo irregular, con los lados romos. En una de sus caras presenta un hundimiento y en la cara contraria una parte semiplana. Además, las caras laterales van a ser irregulares. Estos rasgos tan particulares hacen estos huesos perfectos para que los griegos del siglo V a.C. lo emplearan como parte de un juego de azar, a modo de dados. Para ello, lo lanzaban al suelo y al caer, la cara expuesta daría un valor u otro. Fue un juego muy sencillo de gran popularidad, especialmente en tiempos del Imperio Romano, ya que su expansión hizo que los soldados difundieran el juego en las nuevas provincias imperiales, a principios del siglo I después de Cristo. Con estas tabas actuales, a modo de ejemplo, podemos explicar las diferentes posiciones. El jete, también llamado hoyos, es la cara cóncava o la que tiene un hoyo. La panza o tripas es la cara convexa, que es justo la opuesta al jete y tiene un abultamiento, como si fuera una panza o abdomen. El verdugo es uno de los lados laterales, que se conoce también con el nombre de lisos, puesto que es la parte más lisa de la taba, aunque tiene un pequeño pico que sobresale. Finalmente, en el lado opuesto al verdugo se encuentra el rey, que también es llamado carneros y que presenta un hueco o zona cóncava. Para jugar necesitaremos 5 tabas, aunque en algunos momentos de la historia se jugó con 4.
Con los jugadores en corro, por turnos, iban lanzando las tabas sobre una superficie plana, como está haciendo la niña de la escultura. Originalmente, la puntuación se leía en la cara inferior, la que está en contacto con la superficie del juego. Hay diferentes variantes. En la antigüedad existía un rango de mejores puntuaciones o tiradas. La mejor tirada, conocida como Venus, consistía en sacar los 4 dados un resultado distinto a los demás, es decir, sacar un 1, un 3, un 4 y un 6. Y las tiradas más bajas se conocían como buitres, que era sacar todos los dados o tabas iguales. Sin embargo, los que hayan jugado a las tabas en su infancia recordarán diferentes juegos en los que había que lanzar un comodín o pelota al aire y recoger las tabas antes de que ésta cayera al suelo, o quizás otras variantes dependiendo de la época o su lugar de origen. Hay una variante muy popular en los años 30 en el norte de España, en el que el juego consistía en lanzar las tabas al aire y recibirlas con el dorso de la mano, volverlas a lanzar y recibirlas con la palma de la mano, poniendo al fin al juego en el momento en el que el jugador dejaba de atrapar las tabas. Juego, infancia, aprendizaje, arte, ciencia y coleccionismo se unen en esta escultura de una niña jugando a las tabas, una escultura del siglo XIX que permite realizar un recorrido por la historia de la escultura, de la iconografía, del arte y de los juegos tradicionales. Así, esta obra maestra nos espera para contar una multitud de historias en la Galería Tercera del Museo Cerralbo.